Bueno, para estudiar la asíntota de esta función, lo primero que tenemos que recordar es cómo es el logaritmo, cómo se comporta el logaritmo en base a de x. En este caso, la base es mayor que 1, no me pone nada, es base 10. Vale, cuando la base era mayor que 1, ese era el logaritmo. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que recordar? Pues que el dominio del logaritmo es de 0 abierto a más infinito, que cómo empieza y cómo acaba, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, por la izquierda no puedo, del logaritmo es menos infinito, y cómo acaba, que cuando te vas hacia el más infinito con la x, el logaritmo va creciendo, despacio pero va creciendo. Vale, tenemos que recordar estos 3 puntos del comportamiento del logaritmo. Por otro lado, también teníamos que recordar cómo crecían al infinito, quién iba más rápido que quién. Las exponenciales iban más rápidas que cualquier polinomio. Está claro, las exponenciales, si estamos hablando del más infinito, las que son de base mayor que 1. Y más rápido que el logaritmo, en este caso también de base mayor que 1, estamos hablando todo. Vale, entonces vamos a ver qué nos encontramos aquí. Como siempre, para calcular la asíntota, lo que tenemos es que aplicar la definición. Empezamos con la asíntota horizontal, que era el límite cuando x tiende, en este caso obligatoriamente más infinito, porque no puedo tender hacia menos infinito, no es del dominio. Y vemos a que tiende numerador y denominador. El numerador está claro que tiende a más infinito, y el logaritmo, viendo la gráfica, también tiende a más infinito. Entonces me encuentro con una indeterminación infinito partido por infinito. Y vale, aquí no la puedo resolver, es como el caso de ver cuál es el grado de los polinomios arriba y abajo, porque no tengo polinomio. Pero puedo ver que el polinomio crece más rápido que la exponencial. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Es como si repartiéramos una cantidad cada vez más grande de dinero entre, bueno, sí, algo más de gente, pero la cantidad de dinero crece mucho más. Entonces, el límite va a ser infinito. Signo, bueno, pues como el numerador es positivo y el denominador también es positivo, pues más infinito. Entonces, no hay asíntota horizontal. Porque recordamos que la asíntota horizontal tendría que ser que el límite con la x tendiendo a infinito de la función fuera un número real. O sea, que la función se estabilizara a una altura determinada. En este caso no, en este caso hemos visto que la función se va al infinito. Es posible que tenga asíntota oblicua. En el menos infinito no puedo calcularla, no tiene sentido estudiarlo porque no pertenece al dominio de la función los números negativos en este caso. ¿Vale? Pues vamos a ver más cosas. Vamos a ver entonces ahora las posibles asíntotas verticales. Vamos a quitar esto de aquí, que ya lo sabemos. Las asíntotas verticales, lo mismo, aplicamos la definición. Asíntota vertical era que el límite, cuando x tiende a un número real de la función, que ese límite sea infinito. ¿Vale? Vamos a ver qué número real tenemos que poner. Como siempre, sabemos que los candidatos a ser asíntotas verticales son los valores que hemos quitado del dominio, en este caso los extremos. Tendríamos que ver cuál es el dominio de esta función. Como tenemos un cociente, vamos a ver, calculamos aquí, tenemos dos condiciones, logaritmo del dominio de x partido por logaritmo de x. Tenemos dos condiciones. Esto es aparte de todo lo de las asíntotas. Primero, para buscar las asíntotas verticales tengo que saber dónde estudiarlas. Para eso estudio el dominio. Vale, tenemos una condición. Tenemos un denominador. El denominador no puede ser 0. O sea, vemos cuando vale 0 y quitamos esos valores. Esto es una ecuación logarítmica, aplicamos, como es base 10, aplicamos la definición, es 10 elevado a 0 es igual a x, o sea que la x vale 1. El 1 hay que quitarlo. El 1, si hacemos la gráfica, o sea, vamos a hacer representar en la recta qué valores me sirven y qué valores no me sirven. Entonces, tenemos aquí el 1, por tener un denominador, la x podría tomar todos los valores menos el 1. Ahora, pero también tenemos un logaritmo, y lo que hemos puesto antes. Tenemos un logaritmo, como tenemos un logaritmo, por tener logaritmo de x, eso implica que la x tiene que ser mayor que 0, mayor estricto que 0. O sea que necesito mayor estricto que 0, necesito el 0 en adelante. Vale, entonces el dominio de la función, el dominio de x partido por logaritmo de x, puntos que sean magentas, que cumplan la segunda condición, y que además sean verdes, que cumplan la primera condición, serán desde 0, el 0 abierto, porque no es magenta y verde, desde 0 a 1, unido de 1 a más infinito. Bien, pues ya con esto tenemos puntos candidatos para estudiar el dominio. Va a ser en los límites del dominio, perdón, puntos para estudiar las asíntotas verticales en los extremos del dominio, en 0 y en 1. O sea que vamos a estudiar unas posibles asíntotas verticales en x igual a 0 y en x igual a 1. Vale, estamos con esto, con las asíntotas verticales. Como aquí no cabe, vamos a hacerlo un poquito más abajo, sabiendo dónde tenemos que estudiarlo. Entonces, posibles asíntotas verticales, vamos con ellas. Asíntotas verticales.
en límite cuando x tiende, hemos visto que a 0, cuidado, y a 0 por la derecha, no puedo tender a 0 por la izquierda porque no pertenece al dominio. Entonces, límite cuando x tiende a 0 más de x partido por logaritmo de x. ¿Vale? Como siempre vemos a que tiende numerador y denominador. Está claro que x tiende a 0 y además más. Vimos en la gráfica, aquí vimos que cuando x tiende, o sea, a 0, por la derecha, el logaritmo de x tiende a menos infinito. Entonces ya podemos poner aquí que esto tiende a menos infinito. Luego el resultado del límite será positivo entre negativo más entre menos, menos. Y si el numerador tiende a 0, se hace cada vez más pequeño y el denominador cada vez más grande, cuidado, si no ya lo tenemos más grande porque es infinito. Es como si repartiéramos cada vez menos dinero entre cada vez más gente. Al final no te llevas nada, menos 0, o sea que sería en este caso 0 menos. Vale, pues no tenemos asíntota vertical porque recordamos que la definición de asíntota vertical es que cuando el x tienda a un número, la función se vaya al infinito. Es decir, cuando x tienda a un número, la función se vaya al infinito, hacia arriba, hacia abajo, pero infinito no un número. Entonces, en x igual a 0, no tenemos una asíntota vertical. La otra es esta, descartada ya. La otra posible asíntota vertical que teníamos era en x igual a 1, pues vamos con ella. Entonces, límite cuando x tiende a 1, vemos que al 1 podemos acercarnos tanto por la izquierda como por la derecha, por los dos lados. Entonces, en principio vamos a poner 1 y ya veremos si tenemos que separarlo, ¿vale? De x partido por el logaritmo de x, ¿vale? Como siempre, vemos a qué tiende cada parte, numerador y denominador. El numerador está claro que tiende a 1 y el denominador lo podemos ver aquí en la gráfica. Cuando la x tiende a 1, el logaritmo tiende a 0. Vemos que si vamos por la derecha va a ser más y si vamos por la izquierda va a ser 0 menos. Vale, o sea que si tenemos que diferenciar izquierda y derecha, pues vamos a ello. Entonces, aquí vamos a poner ya por la derecha y entonces aquí tenemos que esto tiende a 0 más. El resultado, más entre más, es positivo. Y tenemos números partidos por algo que se acerca a 0, infinito, o sea, más infinito. Bien, aquí sí tenemos asíntota vertical y hemos visto que en el 1, si nos acercamos por la derecha, se va hacia el más infinito. Y está claro por el otro lado que va a ocurrir lo contrario, 1 menos x partido por logaritmo de x, hacemos lo mismo. Esto tiende, me da igual que sea 1 más o 1 menos, 1 y pico, 1,1 es positivo, 0,999 también es positivo, son números positivos, yo lo quiero para el signo, entonces ya está. Y el logaritmo de x, vimos antes en la gráfica que será ahora 0 menos. Más entre menos, menos. Y lo mismo, número partido por algo que tiende a 0, infinito. ¿Vale? Pues menos infinito. O sea que estamos viendo en este lado, esta era esta de aquí, y ahora vamos a poner esta que sería así. Vale, entonces si tenemos asíntota vertical en x igual a 1, en x igual a 0, vimos que no. Y ahora no hemos terminado todavía. Nos queda una posible asíntota oblicua, porque vimos que no teníamos asíntota horizontal, porque el límite era infinito y hubiéramos querido que el límite fuera un número real para que hubiera asíntota horizontal. Entonces no hemos acabado, tenemos que pasarnos a hacer una asíntota oblicua. La asíntota oblicua, recordamos que es una recta con pendiente. Y lo que tenemos que recordar es cómo calcular la m y la n. La m era el límite cuando x tiende a, en este caso más infinito, de f de x partido por logaritmo de x, partido por x. F de x partido por x. Lo pongo por aquí. Límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Bien. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues como siempre, con los dos puntitos si queremos, si no lo tenemos claro. X entre eso, que va a ocurrir, que esto va multiplicando arriba y que, perdón, este no, es el 1 de abajo, lo he puesto mal. Sería esto, aquí hay un 1, esto va multiplicando arriba y esto va abajo, o sea que me quedaría x partido por x logaritmo de x. Se me van las x y me quedaría el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido por logaritmo de x.
1 partido por logaritmo de x, sabemos que la x cuando tiende a más infinito, el logaritmo va a más infinito. Recordamos la gráfica de antes. Y lo de arriba tiende a 1. Entonces, una cantidad constante partido por algo que es cada vez más grande, lo de siempre, repartimos una cantidad fija de dinero entre cada vez más gente. Pues al final no te llevas nada. Vale, nos ha salido con la M0. Eso es un caso nuevo en el que no tenemos asíntota oblicua. En este caso tenemos lo que es una rama parabólica. Tenemos rama parabólica de eje horizontal. ¿Cuándo vamos a tener eso? Cuando la m nos salga 0. M igual a 0. Si la m no hubiera salido infinito, sería posible rama parabólica de eje vertical. ¿Qué significa eso? Pues, ¿qué comportamiento tiene cada una de ellas? Rama parabólica de eje horizontal es algo precisamente como el logaritmo. No, esto no tiene tope por arriba, va creciendo como si fuera una parábola girada. ¿Cómo sería una rama parabólica de eje vertical cuando la m sale infinito? Pues precisamente como una parábola. Esto no tiene ninguna asíntota oblicua, no se va pegando nada porque esto va aumentando continuamente. Entonces se comporta como si fuera precisamente una parábola. No hay asíntotas oblicuas en estos casos, sino rama parabólica de eje horizontal cuando la m vale 0 o de eje vertical cuando la m vale infinito. Entonces solamente nos hemos quedado con una asíntota vertical en x igual a 1, la teníamos por aquí, y con nada más, porque no teníamos ni asíntota horizontal ni hemos tenido asíntota oblicua, porque tenemos una rama parabólica de eje horizontal. Es lo único que nos hemos quedado. Vamos a ver la gráfica. Si pegamos la gráfica queda algo así. No, esta es la del logaritmo, esta era la del logaritmo. Pongo la otra. Si ponemos la x partido por logaritmo de x, es una cosa así. Si esto lo pudiéramos ampliar, veríamos que es una cosa así como el logaritmo. Entonces, podemos ver que tenemos nuestra asíntota vertical en x igual a 1. Aquí en x igual a 1 tendríamos nuestra asíntota vertical, ¿de acuerdo? No tenemos asíntota horizontal y no tenemos asíntota oblicua porque esto va aumentando sin parar como estilo logaritmo, rama parabólica de eje horizontal.